En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en este domingo después de la Ascensión, en el cual se nos comienza la misa con el introito muy bello que dice, habla del deseo del alma hacia Dios, el deseo de la aspiración de un alma hacia Dios, que dice: Exaudi Domini vocem meam, qua clamaviate, alleluia, tibi dixit cor meum, que sibi vultum tuum Domine requiram, ne abertas facem tuam a me, aleluya, aleluya. Ese es el introito de hoy, que se traduce, oye Señor mi voz que te implora, aleluya, mi corazón te dijo, busqué tu rostro Señor, buscaré, no apartes de mí tu cara, aleluya, aleluya. Expresa muy bien ese deseo, la búsqueda de un alma de Dios, el deseo de estar con Él, de unirse a Dios y de poseer a Dios. Y ese deseo se manifiesta por la ascensión de nuestro Señor, que vuelve a Dios Padre y que nos amonesta con este retorno a su Padre, como diciendo: los espero acá en el cielo, hagan todo lo que yo les enseñé, practiquen mis ejemplos, sean fieles a la fe, sean fieles a la verdadera doctrina, sean fieles a la iglesia, porque yo quiero que ustedes vengan conmigo. Entonces Jesús no se queda en la tierra para que no nos apeguemos a este mundo, no nos apeguemos a las cosas de esta tierra, para que sepamos que nuestra patria, verdadera patria, está en el cielo, y el hecho que Él se haya ido es para que permanezcamos en esta aspiración constante de unirnos a Dios un día con Jesucristo en el cielo. Entonces este introito de la misa de hoy es muy bello, tomémoslo en consideración. Pero esa aspiración del alma hacia Dios, pues se podría decir que es natural, es innata, es decir, desde que fuimos creados, cuando Dios nos formó ya en el seno de nuestra madre, ya nos imprimió nuestra alma esa aspiración a Él. Fuimos hechos para eso, fuimos creados para estar con Dios, está inscrito en nuestra propia naturaleza. El hombre no puede ser concebido de otra manera que en su unión a Dios. Lo que es increíble, lo que es inconcebible, es que el hombre pueda vivir sin Dios, que finalmente es una monstruosidad, una deformidad de la persona que hace algo contra lo que es su naturaleza, ¿verdad? Es como si queremos usar algo para otra cosa, ¿verdad? Como si queremos usar el oído para comer o la boca para ver, que es un absurdo, Bueno, pues bien, un alma que no vive para Dios está en un absurdo completo, porque Dios hizo nuestra alma para Él. Y ese vacío que se crea cuando un alma no busca a Dios, pues crea toda una serie de anomalías en la vida. De ahí el primer pecado es no buscar a Dios, pero también eso de estar separado de Dios, pues eso crea que el hombre siempre está en una búsqueda de algo, de una felicidad que nunca la va a encontrar de una manera completa. Y esa búsqueda pues lleva al hombre a todo tipo de desórdenes, de pecados, de cosas absurdas, porque el hombre nunca está satisfecho, no puede estar satisfecho. Es cierto que Dios también nos quiso dar muchas cosas en esta creación. Es cierto que la creación Dios la hizo para el hombre, pero es algo secundario. Y el problema está que cuando uno hace de lo secundario lo primario, pues hay un desorden. Entonces, si el hombre busca primero a Dios
y lo demás les será dado por añadidura. Pero primero Dios, de una manera principal, de una manera preponderante, ese amor a Dios está en primer lugar y lo demás es accesorio. Entonces los teólogos dicen que en el cielo tendremos primero la posesión de Dios, y todo lo demás que haya en el cielo, que pueda ser estar con los santos, o también la felicidad incluso de nuestro cuerpo en el cielo, será algo ordenado, no habrá pecado, pero toda esa felicidad será muy distante, muy secundaria con relación a la posesión de Dios, porque la posesión de Dios es un bien incomparablemente mejor que todas las otras cosas que podamos imaginar, aunque estemos con la Virgen María, con los santos, con todos los bienes que podemos imaginar que sean verdaderos bienes en el cielo, no se pueden comparar con la visión de Dios. Entonces, esa es lo que debemos pensar primero ante todo. Es cierto que en esta vida no vemos a Dios directamente, pero lo vemos a través de sus obras. Podemos decir que estamos en compañía de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y nos da Dios la oportunidad de practicar la fe. Y en la medida que practiquemos la fe unida ciertamente a la gracia y a la caridad, en esa medida nuestra visión beatífica será mucho mejor en el cielo. Pero Dios nos pone a prueba y nos da la oportunidad de practicar una fe difícil de practicar, que no es de cosas que uno ve, sino de cosas que uno sabe por el testimonio de Dios que nos ha dejado en su iglesia, y eso es una fuente de una grandísima felicidad que será recompensada en el cielo, ese mérito será recompensado con una grandísima felicidad en el cielo. Entonces, tengamos en cuenta la importancia de practicar la fe en esta vida, de ser no solo creyentes, sino creyentes que viven, que creen obrando, que creen amando, que practican esta fe en la esperanza y la caridad. Entonces eso tendrá una gran recompensa, grandísima, al punto que no podemos ni concebir lo que Dios nos prepara en el cielo, pero lo estamos preparando realmente. Bienaventuradas las almas que creen en estas realidades y están en la historia. Pues ¿quiénes son esas almas? Pues las almas de los santos que han practicado, que han creído y que no han dudado en vivir esta fe y esperar esta visión beatífica, ese deseo de estar con Dios, de poseer a Dios, porque Dios nos hizo para el bien. Dios hizo el hombre para el bien, le dio una voluntad para amar el bien, no le dio la voluntad para amar el mal, para amar el pecado, no se la dio para eso. Y también le dio una inteligencia para conocer la verdad, no le dio la inteligencia para conocerle el error, la mentira, cosas absurdas. Y hoy eso es pan de cada día en este mundo moderno. La gente está acostumbrada a la mentira, al desorden, al error, al pecado, y les parece divertido eso, y así viven. Pero nosotros debemos buscar siempre el bien, la verdad. Entonces, este tiempo de preparación que tuvieron los apóstoles después de la ascensión, pues fue un tiempo de desear a Dios, porque ciertamente la venida del Espíritu Santo les iba a ayudar a poseer Dios de una manera mejor, aunque todavía no era la visión beatífica, pero los iba a transformar, porque toda la vida cristiana es como una escalera en la cual cada escalón es una manera de conocer mejor a Dios, una manera de poseer mejor a Dios, hasta que venga ese momento que será la posesión de Dios en la visión beatífica, que no se compara a esta vida en nada, pero ya cada vez en la etapa de las etapas por las cuales llegó nuestro Señor a los apóstoles, cada vez los iba elevando más sus almas hacia Dios. Y esta etapa de la venida del Espíritu Santo pues es una
etapa decisiva, ¿verdad?, que realmente los transformó. Y ahí fue, como se puede decir, completada la obra de nuestro Señor, la obra que era su obra, que era la iglesia. Pues el día de Pentecostés fue la iglesia, realmente como hoy la conocemos, la iglesia católica, la verdadera iglesia católica, fue completada ese día de Pentecostés. Fue un día importantísimo. Recibieron al Espíritu Santo. Sabemos que el Catecismo nos dice que es una manera, se habla del Espíritu Santo de una manera de atribución, es decir, que en realidad recibieron la Santísima Trinidad en sus almas, la plenitud de la acción de Dios en sus almas, para que pudieran comprender la enseñanza de Jesús, para que pudieran también ellos mismos tener esa acción del Espíritu Santo constante que caracteriza a los jefes de la iglesia, que debería caracterizarlos, es decir, tienen el Espíritu Santo para enseñar, para dirigir, para mandar, para corregir, lo que fuera. Es porque tienen una gracia especial del Espíritu Santo, que Dios se las dio como ministros de Dios, como pastores, ¿verdad? Es una gracia específica que Dios dio a los pastores, que aunque sea una gracia muy importante, no es una gracia que violenta la voluntad, así que puede ser que pueda haber pastores que después han fallado. Lo que vemos hoy, que es particular a nuestra época, no hay que exagerar y decir que siempre fue así, no. Sí ha habido épocas malas en las cuales el clero pues ha estado mal. Pero ¿por qué? Porque las personas pueden ser infieles a esas gracias, pero no quiere decir que esas gracias no existan, ¿verdad? Aún si puede haber un clero que en ciertos lugares, en ciertas épocas, que esté pues relajado, ¿verdad? O que esté en una crisis como vivimos hoy, pues es que han sido infieles a esas gracias que han recibido, que son reales, que son muy grandes, que Dios se las dio para orientar a las almas, para llevarlas a Dios. Y pensemos que la presencia de la Virgen María estos días, cuando nuestro Señor subió al cielo, a la ascensión, se quedaron en el cenáculo los apóstoles con la Virgen María y se prepararon a ese día de Pentecostés. ¿Cuál fue la preparación? Pues la Virgen María les ayudó, como siempre nos ha ayudado la Virgen María desde el día de la encarnación, siempre la Virgen María ha estado presente en la obra de Dios en la tierra, por su intercesión, mediadora de todas las gracias. Entonces ella preparó a los apóstoles, se prepararon se puede decir en estos días como si hubiera sido un retiro espiritual, en la cual estuvieron rezando, meditando sobre la vida de Jesús y purificando más sus corazones para recibir al Espíritu Santo. Entonces en estos días debemos también prepararnos para recibir cada vez mejor el Espíritu Santo, especialmente este día de Pentecostés, así que tengamos ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de recibir a Dios. Es muy importante tener ese deseo, porque eso nos hace hacer obras. Cuando uno quiere algo, desea algo, entonces hace lo necesario para tener ese algo. Entonces hoy la gente mundana quiere tener sus felicidades nada más terrestres y hace todo lo necesario para tenerlas, ¿verdad? Tener dinero, para tener placeres, tener los medios para divertirse, no forzosamente de una manera correcta, y están buscando esa felicidad en las criaturas, que las criaturas están al servicio de Dios primero, y en segundo lugar a nuestro servicio. Pero si uno invierte las cosas, pues esas criaturas pueden ser un medio de perdición, de hacer pecados y de merecer la privación de la visión de Dios en el cielo, en la otra vida. La otra vida va a ser la privación de la visión beatífica.
y ese va a ser es el principal sufrimiento de los que están en el infierno. No es tanto el fuego es en segundo lugar. Y los santos dicen, muchos santos dicen que Dios hizo el fuego del infierno para que los condenados olviden que han perdido la visión beatífica, porque eso los hace sufrir más que el fuego del infierno, porque no quisieron buscar a Dios. Entonces ya en la eternidad van a estar privados de Dios. Es como una persona que compró un boleto de lotería y se le olvidó verificar si había ganado el premio, y después, cuando se dio cuenta que se había sacado el premio mayor, también se acordó que ya pasó el periodo en el cual se puede recoger ese premio. Entonces esa persona sufre mucho por su negligencia, porque no pudo ir a recoger ese premio cuando debió hacerlo. Entonces es parecido a eso, pero en un nivel mucho más grave. Las personas que se van al infierno se dan cuenta que han perdido a Dios y se dan cuenta de cuán grave es su error, y eso los destroza su alma de una manera terrible. Es el más grande sufrimiento que tienen los condenados. Así que es cierto que Dios hizo al hombre para el bien. Dios nos hizo para hacer el bien, para poseer el bien, pero nosotros los hombres pecadores, defectuosos, buscamos a veces, invertimos los bienes, el orden de los bienes, y eso es un pecado, se llama pecado. Poner lo que es secundario en primer lugar, y lo que es en primer lugar, o bien ponerlo en segundo lugar, o bien excluirlo, ¿verdad? Como alguien que dice, yo no creo en Dios, o yo no creo en la Iglesia Católica, bueno, ahí ya se está negando el mismo bien que para el cual Dios nos hizo. Entonces, pero a pesar de todo, es tan íntimo al hombre que él fue hecho para Dios, para el bien, que como quiera que sea, aunque él se resista, él obra siempre buscando un bien, aunque sea aparente, aunque sea un falso bien. Él, hasta todos los pecadores, los que hacen el mal, buscan siempre el mal bajo apariencia de bien, con un pretexto de bien. Así que no hay que engañarse, ¿verdad? A veces hay personas que dicen que buscan el bien, pero buscan un bien que en realidad está mal, es un mal, pero se engañan o se quieren engañar así. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese sentido del verdadero bien, no solo buscar un bien o algo que nos parece un bien o algo que nos parece una verdad, sino buscar el verdadero bien y la verdad auténtica, porque todas las mentiras se nos proponen bajo apariencia de verdad. Sí, preguntamos a una secta, a un protestante, y nos dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Preguntamos a un comunista, nosotros tenemos la verdad. Preguntamos a un masón, ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad viene de Dios. La verdad, ¿qué es la verdad? Lo demás es una pretendida verdad, que no es verdad, pero se nos muestra como si fuera verdad. Y ahí está el engaño, porque el hombre está en su naturaleza, la inteligencia Dios la hizo para buscar la verdad, y la voluntad la hizo para buscar el bien. Entonces no puede buscar el pecado ni la mentira así nomás, como tales, sino va a decir, no, este pecado es un bien, o esta mentira es una verdad. Entonces se autoengaña para tener manera de aceptar eso, pero en el fondo no hay una deformidad de esa alma, hay un desorden, y si no fuera consciente no habría pecado. Si una persona en cierta manera o en cierta medida no es consciente que algo es malo, que algo es falso, no peca, porque no es consciente. Pero sí hay conciencia, porque sí hay pecado, lo sabemos.
Entonces, ¿en qué medida una persona es consciente de que sus errores son errores y las mentiras que él acepta son mentiras? Pues eso ya es cuestión entre él y Dios. Dios juzga su alma, pero nosotros como hombres debemos siempre exteriormente perseguir el error y condenar el mal y excluirlo de nuestra vida, de nuestras acciones. Eso es nuestro deber. No basta decir, sí, yo amo a Dios, yo amo la verdad, pero después no vivo conforme a eso, no basta. Entonces ahí donde se ve el verdadero amor a Dios y a la verdad, pues en que vivimos conformemente a eso. Y así esa fidelidad constante a la verdad de Dios en todas las cosas son como un caminito que nos va llevando hacia arriba, hacia el cielo, y cada vez que tengamos oportunidad, que se nos presenta una situación, a veces no es muy difícil. Lo que es difícil es ser constante, ¿verdad? Todos los días hago siempre lo que debo hacer, siempre que Dios me manifiesta un poco de su verdad y su bondad, pues yo acepto. No es forzosamente muy difícil, pero lo que sí es difícil es la constancia toda la vida, ser fieles a la verdad, al bien de Dios que se nos manifiesta en nuestra vida, y eso sí es difícil. Como dice también en una epístola, se dice que vale mucho delante de Dios la oración constante. ¿Por qué? Porque es constante. Hay personas que son capaces de rezar muchísimo y ya después se les olvida, ya no rezan, pero hay personas que siempre son constantes a su rosario todos los días, sus oraciones de la mañana y de la noche. Delante de Dios vale mucho esa constancia y obtiene grandes gracias. Aquellos que perseveran hasta el final, esos se salvarán, como dice el Evangelio. Entonces, busquemos siempre el bien, no seamos pretenciosos, porque somos hombres, porque somos pecadores, no podemos hacer todo de golpe, no podemos ser santos en un instante, pero siempre ser fieles a la gracia que se nos da en cada momento, y si realmente lo somos, pues vamos a crecer mucho. Dice la imitación de Cristo que si excluyéramos un defecto de nuestra vida cada año, pronto seríamos santos. Es lo que dice la imitación de Cristo. Es decir, que en realidad generalmente los católicos hay mucha pereza, mucha negligencia. Pero ese deseo de Dios nos va a liberar de muchas ilusiones, ¿verdad? Como dice el introito de hoy, ese deseo de Dios nos va a ayudar siempre a mejorarnos, porque no vemos solo la cosa que nos pasa aquí enseguida, inmediatamente a nosotros, sino vemos la orientación hacia Dios, y eso nos libera de muchas ilusiones, muchos pecados, de muchos errores. Siempre tengamos presente a Dios o la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, o la enseñanza de Dios, nuestra fe, y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Es como un barco que de esos antiguos, ¿verdad?, que de velas que había antes. Entonces había que hacían un gran viaje, y pues hay muchas cosas que arreglar en un barco para que funcione, para que avance, pero siempre hay que orientarse primero, decir vamos a tal lugar. Entonces hay que tomar un instrumento para orientarme, ver con las estrellas, con el sol, y entonces todo lo demás está al servicio del fin a donde voy, al puerto a donde voy. Entonces no nos detengamos solo a ver lo que hay que hacer ahí nada más, sino que siempre estar comparando todo hacia ese fin último, que es Dios. El fin último, porque muchos fines intermediarios hay en esta vida, por todos lados hay fines intermediarios. Si comemos es para tener fuerza, si tenemos fuerza es para hacer nuestro deber, si hacemos nuestro deber es para servir a Dios. Entonces fines intermediarios, pero hay solo un fin último, y ese es Dios. Si perdemos de vista el fin último, nos extraviamos. Es muy humano, porque la agitación, las ocupaciones de esta vida pues siempre nos distraen y nos ocupan mucho tiempo y mucha atención, pero no debemos perder de vista el fin último,
así como aquellos que iban en esos barcos antiguos, y siempre había un vigía arriba que estaba orientando el barco para decir, no nos vayamos a desviar, no vayamos a perder el tiempo, no nos vayamos a perder. Y esa es la cuestión. Entonces, el fin último, hay fines intermediarios que son principales, que son más importantes, y yo les digo, hay que tratar siempre de dirigirnos según la fe, la enseñanza de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, si no podemos perder el rumbo. Y eso es lo que ha pasado con muchos hombres de Iglesia que quieren inventar otro evangelio, inventar otra iglesia moderna, la iglesia conciliar, y entonces han perdido el rumbo, al punto que ya se contradice abiertamente por un papa, públicamente, en documentos oficiales, se contradice la enseñanza de Jesucristo. O sea, ¿a qué punto se ha llegado de absurdo? Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la Iglesia? Si no necesitamos a Jesucristo para legislar sobre las leyes del matrimonio, las leyes de, ¿verdad? Con este documento de Francisco, en el cual se está yendo contra las leyes elementales de la Iglesia. ¿A dónde vamos? Ya se perdió de vista el fin último, que es Dios. Ya se perdió de vista la fe de la Iglesia. Entonces, ese hombre está llevando a la Iglesia a la perdición, está llevando las almas a la perdición, de una manera manifiesta. ¿Y quién resiste? El problema es que mucha gente critica, pero es pues es tímido, no es una actitud franca como la que tuvo Monseñor Lefebvre, que era un obispo valiente que dijo públicamente lo que pensaba, porque en cuestiones de fe no hay que hablar a medias. Y sobre todo cuando la fe está en causa, porque sin la fe no podemos ir a Dios, imposible. Entonces, los obispos hoy denuncian ese error. Sí, críticas hay, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer frente públicamente a eso? El respeto humano, el temor de perder una situación social, el temor de perder lo que dirá la gente, ¿verdad? Nos van a ver mal, ¿qué nos van a decir? Sobre todo hoy que la prensa es todopoderosa y está en manos de nuestros enemigos. Pues así, ese respeto humano también ha ganado a esos hombres que tienen la responsabilidad de la obra de Monseñor Lefebvre. ¡Qué vergüenza! Y ya a pesar de todos esos escándalos, todavía quieren hacer la unión con esa gente. ¿Y cómo vamos a poder colaborar con ellos? Imposible. Pero no, ese proceso de acercamiento a Roma sigue su curso. Todos los días hay noticias sobre lo que dice Monseñor Felé, y todos los que lo han seguido de una manera servilmente lo han seguido a él. Es una vergüenza. Ya los sacerdotes no se atreven a hablar de estos problemas más francamente, diciendo ¿qué pasa? Y el que habla enseguida lo callan, lo castigan, lo excluyen. Entonces es también un misterio lo que ha pasado en la fraternidad, es gravísimo. Se está perdiendo el rumbo, y lo peor es que cuando alguien pierde el rumbo y cree que está bien, y cree que está obrando bien, pues es peor, es una ceguedad, porque sigue el mal camino y no hay manera de hacerlo reaccionar. No hay manera, es como alguien que va al precipicio y uno le dice no vayas para allá, y dice no, estoy bien, y sigue hasta que cae en el precipicio. Ceguedad, lo que estamos viendo. Entonces, a pesar de este documento del Papa Francisco, el Monseñor Felé, pues sus críticas son muy tímidas, son muy medias tazas. No se puede, hay que denunciar. Y la gente simple siempre ve en los hechos, ve más los hechos que las razones, ¿verdad? Entonces, si la gente simple dice no, pues ya se reconciliaron, Monseñor Felé, la fraternidad ya se reconcilió con Francisco,
Entonces, no ven tanto la doctrina, ven los hechos. Mucha gente es así. Entonces, no van a decir, entonces lo que dice Francisco pues no es tan grave, ¿verdad? Así razona la gente. Pero Monseñor Felé tiene la ilusión de decir, nosotros vamos a estar bien con Roma, pero vamos a seguir criticando el concilio. Es una ilusión. La gente no lo percibe así. La gente sencilla no lo percibe así. Y piensa que se está aprobando a Francisco, así, en bloque. Pocos hacen la distinción, porque es difícil hacerla. Pero en general la gente lo percibe como diciendo, ya se reconciliaron, quiere decir que ya están de acuerdo. Así lo percibe la mayoría de las personas, salvo algunos que están bien formados y que todavía hacen alguna distinción. Pero si el mismo Monseñor Felé no recuerda de una manera franca y en alta voz los errores del concilio, pues está llevando las ovejas al matadero. Que no digan otra cosa, porque eso es la realidad. Y el matadero es cuando se pierde la fe, sea de una manera momentánea, pero también gradualmente. No, es que todo está enmascarado, todo es un engaño. Así que pidámosle a Dios de siempre tener ese deseo de buscar la verdad, el bien de Dios, pero no bajo apariencia, no el mal bajo apariencia de bien, ni la mentira bajo apariencia de verdad. Ese es el peligro. Y nunca el demonio nos va a presentar sus mentiras así como mentiras, sino nos va a decir, nos va a presentar eso como una verdad. Nunca nos va a presentar un mal como un mal, el pecado como un pecado. Nos va a presentar el pecado como si fuera un bien, como si fuera algo justo. Siempre pasa así. No esperemos las cosas de otra manera. Así que debemos buscar la verdad auténtica, la verdad de Dios, no esa verdad deformada, y el bien que viene de Dios, ¿verdad? Eso es el trabajo de la vida cristiana, constantemente despertarse, sacudirse esa modorra que nos viene, porque somos humanos y a medida que nos rezamos o nos enfriamos, pues nos viene una especie de modorra que nos impide ver, nos impide reaccionar como debemos. Así que el verdadero cristiano es alguien que está siempre atento, siempre vigilante, siempre en guardia, siempre luchando, siempre esforzándose. Ese es el que llegará al cielo. Como Jesús dijo, el que perseverará hasta el fin, ese se salvará. Y el que no perseverará hasta el fin, no se salvará. Así que pidámosle a Dios esta gracia y preparémonos al tiempo de Pentecostés, y con la oración, en la fe, y pidámosle a la Virgen María que nos ayude como ayudó a los apóstoles a recibir las gracias de Dios, que el Espíritu Santo lo podemos recibir todo el año, cada vez que rezamos, cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos, cada vez que asistimos a misa, se nos da el Espíritu Santo, pues en una cierta medida, ¿verdad? También en la medida de nuestras disposiciones, cómo estamos preparados, con qué fe, con qué interesa, etcétera, y ahí se nos da en esa medida. Por eso pidámosle a Dios la interesa de cristiana, la interesa de corazón, interesa de vida. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.